Amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo, segunda temporada de En la Barra. El día de hoy cuento con la presencia de un gran amigo, Dani Tituana, más conocido en el mundo de las conspiraciones como Dani Axel, porque tenemos un tema muy interesante el día de hoy. El tema titula ¿Existen las conspiraciones? Dani, bienvenido al programa. Muchísimas gracias, Will. Es un honor estar aquí. Como tú sabes, nos conocemos ya de muchos años, hemos hablado en variedad de ocasiones sobre estos temas y pues gracias por la oportunidad para estar aquí y poder tener un poquito más de luz sobre esto, ¿no? La pregunta inicial que debo hacerte, porque creo que a todos nos golpeó, es ¿cómo te cayó a ti la pandemia, entre comillas? ¿Cómo lo sentiste, cómo lo asimilaste, cómo lo sobrellevaste? Pues mira, yo antes de pandemia me dedicaba a la minería, ese era mi fuerte. Entonces tenía algunos proyectos mineros que estábamos desarrollando y cuando vino la pandemia pues prácticamente se paró el mundo. Algo que iba a ser probablemente unos 15 días a un mes, terminó ya para casi 2 años ahora. Claro. Que se detuvo toda la economía, entonces pues nos tocó cambiar un poquito nuestra percepción sobre el mundo e incluso sobre la cuestión laboral. Nos tocó mover a otro tipo, innovar, aprender otras cosas para poder seguir generando, porque antes de la pandemia pues uno ya tenía como te digo, me dedicaba a la minería. Ahora pues eso se paró, estuvimos 3 meses encerrados, no se pudo hacer nada y tú sabes que uno necesita continuar con su vida, uno sigue comiendo, uno sigue alimentando a su familia, entonces pues me tocó innovar y dentro de eso pues al principio pues sí hubieron muchos temas dentro de cómo se manejó la pandemia en sí, ¿no? A nivel gubernamental, tú sabes que se cerraron muchas empresas quebraron, mucha gente quedó en la ruina y hasta el día de hoy hay una recesión económica terrible en la cual mucha gente se está recién como que queriendo reponer. ¿Qué opinas con el tema de la creación de la vacuna, de los diferentes tipos de vacuna y cómo se puede relacionar esto con una conspiración? De la pregunta inicial, ¿tú crees que el virus fue algo natural, fue creado? ¿Cuál es tu percepción del tema? Es un tema muy complejo, Will. En realidad, uno no tiene la verdad absoluta. Quizás para mí decirte que el virus fue algo creado en laboratorio, quizás podría caer en el error. Decirte que existe el virus como tal, igual sería crear un error. ¿Por qué? Porque si nosotros nos ponemos a estudiar nuestras culturas ancestrales, de aquí mismo, de nuestra tierra, de América, desde de norte a sur, tenemos a las culturas de los nativos norteamericanos, tenemos a los mayas, los toltecas, tenemos acá en el sur a los incas, ¿me entiendes? Son culturas que han sido muy ricas en la cuestión de la espiritualidad, y la salud va de la mano con la espiritualidad, va de la mano con un equilibrio emocional, va de la mano con un equilibrio mental. Entonces, incluso hay muchos doctores, PhD, el caso de ellos es el doctor Bruce Lipton, que es PhD, que él habla muchísimo, tiene un libro que se llama La biología de la creencia, en la que el resumen de este libro es que todas las enfermedades tienen un origen que está basado en tu sistema de creencias. Entonces, si es que las enfermedades tienen un origen que parte desde tu interior, desde tu sistema de creencias, quiere decir que cualquier cosa que tú lo veas afuera como una amenaza viral o lo que sea, está totalmente relacionada a cómo tú estás contigo mismo, a cómo tú estás en relación con la naturaleza. Si tú ves a nivel global, hay un desequilibrio con la naturaleza. No tenemos, hemos ido desplazando a la naturaleza, expandiendo las ciudades, pero desplazando a los seres vivos, a los otros seres vivos. No cuidamos el agua, no cuidamos nuestra alimentación. Hay grandes empresas como es Monsanto, son empresas transnacionales, que incluso Monsanto, que es la transnacional de alimentación, la que tiene todo lo que es alimentación genéticamente modificadas, ¿ya? Tenemos pesticidas y constantemente nos estamos alimentando de veneno prácticamente. El glifosato es comprobado que es una sustancia cancerígena.
Entonces, cuando tú te alimentas mal, cuando no tienes conexión con la naturaleza, con lo natural, es obvio que una de las consecuencias de eso va a ser la enfermedad, la muerte, pandemias y todo eso. Entonces, todo parte desde allí. ¿Y qué aporta el sistema para que eso aumente o disminuya? O sea, ¿crees que ha llevado un ritmo natural este tipo de cambios del hombre hacia la naturaleza, o el sistema alimentado o ha creado las circunstancias para que el hombre se separe de la naturaleza, o sea, para autodestruirlo? Porque más o menos una de las teorías de conspiración se habla de que la élite, por no llamar el sistema, la élite no le interesa que la población sea muy numerosa, y que de hecho se filtra por ahí que ellos hablan de que 4.000 millones de habitantes estaríamos de más. Claro, las teorías de conspiración en realidad nacen desde allí. Estamos hablando de que aproximadamente en unos 200 años para acá la población ha crecido exponencialmente. Se habla de que somos más de 7.000 millones de habitantes. Es un número, si tú o sea, creo que no puedes amasarlo en tu mente, la cantidad de volumen que significa ese número, pero es grande. Pero ¿de dónde vienen las teorías de conspiración? Vienen desde el punto de que los personajes que ahora están al frente de la cuestión de la pandemia, por ejemplo, lo tenemos a Bill Gates, George Soros, los tenemos a la familia Bush, a la familia Clinton, que son los que han estado, al mismo Obama, que han estado financiando los mismos laboratorios en Wuhan. Claro, siempre cuando tú vas a la trayectoria de ellos lo hacen por un bien común, ¿no? Están financiando laboratorios para crear enfermedades o vacunas para las mismas. Hay muchas teorías, ahí nacen las teorías de conspiración porque la gente los vincula, y es que ellos lo han expresado públicamente. Hay muchas conferencias que tú las puedes aún encontrar de en Bill YouTube, Gates, sí. de Bill Gates, en que ellos presentan públicamente cuáles son sus planes. Bill Gates hizo una campaña en la India de vacunación en la cual más de 100.000 personas quedaron afectadas, ¿no? Entonces... Pero eso no se escucha por acá, ¿no? No se escucha porque en realidad aquí viene un tema que es muy importante, que nosotros tenemos que aprender a tener un poco de razonamiento crítico. Yo puedo venir y decirte lo que hablábamos al principio contigo sobre lo que es la programación neurolingüística. En la programación neurolingüística siempre te enseñan que no hay verdades absolutas, ¿ya? Ahora, cuando a ti viene y se te presenta una circunstancia como la actual de la pandemia, está bien, tú confías, nosotros hemos confiado siempre en los doctores, porque la medicina es algo muy importante. Los doctores siempre nos han ayudado, siempre nos han curado de nuestras dolencias, nuestros males, y la medicina ha avanzado en esta última época inmensurablemente. O sea, es lo mejor en medicina. Un hueso roto ahora con un par de clavos, ya no tienes a veces ni que ponerte yeso y nada de eso. Entonces ha evolucionado muchísimo. El problema es que en nuestra mente, nosotros como seres humanos tenemos algo que se llama el ego, y nuestro ego siempre tiene la tendencia de inclinarse hacia aspectos negativos. Por ejemplo, hablamos de un avión, hemos creado un avión, es importantísimo, con él tú puedes viajar a cualquier parte del mundo, conocer, hacer negocios, llevar ayuda social al África, alimentación, entonces es muy bueno. El problema radica en que cuando tú a ese avión le pones un par de misiles, 4 kilos le pones una bomba atómica y vas y bombardeas Hiroshima y Nagasaki y boom, destruyes un pueblo entero y matas a miles de personas. Ese es el problema, que nosotros nos hemos enfocado mucho, nuestro mundo se ha vuelto muy materialista. El consumismo extremo en el cual nos ha dirigido nuestra civilización es la que nos lleva precisamente a este tipo de situaciones. Por ejemplo, tú ahora tienes gente como Bill Gates, que tienen inversiones grandísimas en las grandes farmacéuticas como son Pfizer, Moderna, tienen mucho dinero invertido ahí. Y cada vez que ellos sacan una vacuna o una medicina, lo que ellos les genera al globalizarlo, porque todo esto se globalizó, claro. ¿Ya? Antes, qué sé yo, digamos, X farmacéutica sacaba un producto, una vacuna,
y su consumo era local, de cientos de miles, claro, local, probablemente muy local. Ciudad, país. Sudamérica, como siempre, hemos sido conejillo de indias de muchos de estos, o no solamente Sudamérica, sino los países, el África, entre paréntesis, tercermundistas, siempre hemos sido los conejillos de indias. Cuando ellos quieren probar algo nuevo, lo mandan acá. Lo que te comentaba al principio, lo de Bill Gates en la India. Él sacó una vacuna, la fueron a probar, no tuvo éxito y salieron corridos de ahí. Dani, hacemos una pausa comercial para volver con un tema muy interesante porque estamos hablando de conspiraciones mundiales, pero están muy ligadas con el tema del fenómeno ovnis y de la vida fuera de este planeta, que incluso yo he escuchado que el sistema o la élite no se gobierna sola. O sea, no sé, tú nos aclararás esa teoría, que no es que en realidad ellos disponen de cómo mover los hilos del planeta, sino que tienen influencia fuera de aquí. Volvemos de la pausa y al regreso hablamos de eso. Perfecto. Red Plus, internet fibra óptica, llega hasta tu hogar. Descarga y sube contenido sin límites. Todos nuestros planes cuentan con menor compartición, velocidad simétrica, tecnología GPON. Plan básico 15 megas, $20. Plan estándar 40 megas, $25. Plan profesional 60 megas, $30. Plan Premier 80 megas, $40. Plan Ultra Plus 100 megas, $55. Llama ya 098 29 18 100. Red Plus, conectamos tu mundo. Ya estamos de regreso en la segunda temporada. Hoy nos acompaña Dani Axel hablando de conspiraciones y otras cosas. Como te comentaba, Dani, aquí en Navarra hay muchas sorpresas. De hecho, estamos con Nehemías. Nehemías nos va a preparar Hola, mucho gusto. Yo soy barman Yosel. Así me dedico a la elaboración de cócteles y todo este tipo de tragos a la disposición de ustedes, caballeros. Sí, muchas gracias. Nos va a preparar algo, luego nos comentas qué es y cuál fue el proceso, ¿ya? Por lo pronto seguimos conversando contigo, Dani. También aquí hay un traguito de café que se elabora aquí en Balsas. ¿Cómo se llama esto? Este es un licor de café que nosotros elaboramos aquí en Balsas con el propio café de aquí. Es un concentrado de café. Bueno, muy bueno. Continuemos, Dani, conversando sobre el tema de las conspiraciones, sobre los entes, porque pasamos del tema de la vacunación y de la pandemia para hablar de algo que mucha gente comenta, ¿no? En voz baja, a veces en sus casas, pero no se atreve a decirlo en voz alta o en ningún medio televisivo o de redes. Porque a veces es rápidamente prejuiciado o quiero decir criticado, en el sentido de decirle por qué te interesas en cosas absurdas, lo llaman loco, Claro. Cuando normalmente habla de si en realidad estamos solos en este universo y producto de qué somos, o sea, quién nos hizo, de dónde hemos nacido, etc. ¿Cómo puedes tú, en palabras cortas, definir la teoría de si estamos solos o no en el universo? Sabes que es muy fácil para nosotros entender en realidad cómo funciona el universo, si es que hay vida en otros planetas. Solo nosotros, el problema de nuestra mente es que nuestra mente siempre quiere buscar afuera todas las respuestas, cuando en realidad todas las respuestas están aquí, adentro de nosotros mismos. Como lo decía Buda, existen las respuestas, pero no se han hecho las preguntas concretas. Exactamente. O también viene la frase que dice: justo cuando tenía todas las respuestas me cambiaron todas las preguntas. Es porque uno está en constante evolución. En realidad el cerebro es un órgano el cual tú tienes que irle siempre metiendo la información, pero la información adecuada, y tienes que saber discernirla. Por ejemplo, lo que hablábamos sobre la vida extraterrestre. Es muy fácil. Aquí en nuestro planeta existe vida en los sitios más inhóspitos. Por ejemplo, en la lava de los volcanes. Existe vida en las profundidades de los mares, donde hay una presión extremadamente fuerte. Aún hay expresión de la vida. Entonces, la vida como tal, si es que existe bacteria que vive en la lava de los volcanes, donde tú puedes decir, sería imposible la vida, sería imposible que se exprese la vida, mas sin embargo se expresa. ¿Qué nos está diciendo el universo o nuestro planeta mismo? Solo en esa relación a lo macrocosmo, como a lo decía, grande, a lo infinitamente como grande. decía Jesús, lo que es arriba es abajo. Lo que es arriba es una máxima de que no la dijo Jesús, en realidad la dijo Hermes Trismegisto.
el Hablando dios de... Ibis de Tot, de egipcio. Él hablaba sobre las tablas esmeralda. Las tablas esmeralda es un escrito que él dejó en esmeralda, en la que ahí decía lo que es arriba como lo que es arriba es abajo. Y él dejó las 7 leyes espirituales. Uno tiene que estudiar en realidad las leyes espirituales para entender cómo funciona el universo. Y de hecho las religiones, al ser más recientes, optaron y adoptaron muchas costumbres o muchos estudios que fueron mucho más antiguos, como las tablillas sumerias, como los escritos maya. O sea, de alguna manera hay verdades de esas en cada religión, ¿no? Claro, el problema radica es que el ego es nuestro gran problema. El ego nos separa en realidad de la naturaleza. El ego es todo lo que tiene que ver con nuestros aspectos más negativos como ser humano. Los medios de adoctrinamiento, las escuelas, nos han enseñado que nosotros somos competitivos, ¿no? Incluso el mismo Charles Darwin, en su teoría de la evolución, él replanteó su conclusión, que la que tú acabas de mencionar, que la supervivencia era la del más fuerte. Él se dio cuenta que eso era falso en realidad. Eso le tomó muchos años de estudio. Al final él replanteó su propia teoría y dijo que no era el más fuerte el que sobrevivía, sino el que se adapta al cambio. Es lo que está sucediendo actualmente con nosotros como especie a nivel global. Nosotros tenemos que irnos adaptando al cambio. Está el mismo tema de la pandemia, está el mismo tema del desequilibrio que existe en la naturaleza entre nosotros mismos, con la vida, con el ambiente. Entonces tenemos que irnos adaptando, porque si no nos adaptamos, estamos destinados a la extinción. Y eso nos lleva a la conclusión, Dani, de que es muy posible, obviamente, la vida fuera de este planeta, porque existe incluso en lugares donde tú dices que sería imposible. Si nosotros somos considerada la especie más inteligente del universo, si fuésemos los únicos, lo cual no es así. Existe vida en otros planetas, porque existe vida aquí en los... O sea, si el ser humano fuera considerado el rey de la sabiduría en el cosmos, pues sería realmente el fracaso universal, porque el ser humano todavía es un simio mal evolucionado. Lo que dijo alguien, y por supuesto lo digo con sin el ánimo de ofender a nadie, pero aquí, por ejemplo, aquí en Sudamérica la gente se mata por un partido de fútbol. Si uno lo insulta a otro en un bar, lo va apuñalando, le va dando un tiro. O sea, somos todavía animales en proceso de evolución. Entonces, si fuéramos, a mi criterio, la única raza en el universo y nos consideramos realmente inteligentes, el universo hubiese fracasado, claro, porque nuestra civilización humana es realmente muy poco evolucionada. Nosotros tenemos un problema a nivel de nuestro ego. Nuestro ego siempre está juzgando. Cada evento que pasa frente a ti, tú lo estás juzgando. Viene una chica, pasa por ti, ya la estás juzgando. Si está bonita, está muy flaca, está muy gorda, o pasa X persona. Entonces tú ya lo estás viendo, siempre lo estás viendo, qué tipo de ropa lleva. Entonces siempre lo estamos juzgando, ese es el problema. A lo que quería concluir con lo que decía Charles Darwin sobre adaptarse, hay muchos estudios y muy importantes que se los han realizado por muchos años. Uno tiene que volverse un investigador de la vida, ¿ya? Dentro de esos estudios está de que, por ejemplo, las especies han sobrevivido por algo que se llama la cooperación. ¿Qué es la cooperación? Existe la democracia en el mundo animal, ¿ya? Personas que han estudiado, por ejemplo, a las cebras, a las aves, se han dado cuenta que ellos son muy democráticos. Filmaron durante varias horas a una manada de ciervos y ellos siempre andan buscando un lugar donde haya abundancia de alimentación, agua para ellos estar ahí. Una vez que ya se acaba en el sitio donde están, migran a otro sitio. Sí. Ahora, ¿cómo ellos deciden o saben hacia dónde ir? Muy fácil, aplican la democracia. Entonces ellos estaban parados en este sitio y de repente un ciervo miraba hacia un lado, miraba hacia esa dirección. En cuestión de minutos, varios ciervos viraban hacia esa dirección. Si la manada de ciervos era de 100 y el rato que iban 49, nadie se movía. El rato que llegó a 50, nadie se movía.
Cuando llegó a 50 más 1, automáticamente todos los siervos se dirigieron hacia esa dirección. ¿Qué quiere decir esto? La democracia, ellos aplican la democracia. Se ha visto el mismo comportamiento en las aves. Las aves, tú ves que tienen un movimiento errático Sí. en el aire. Pero sus movimientos no son erráticos, son escogidos democráticamente. Es igual, nosotros La mayoría y la sigue. aplicamos la democracia incluso para elegir a nuestros líderes. Hagamos una pausa, no en el programa, sino en la conversación para degustar un cóctel que nos... Ahora sí, caballeros, les voy a preparar un cóctel. Se llama A Mi Dulce Cuba. A Mi Dulce Cuba. A Mi Dulce Cuba se llama. Vamos, chicos, vamos. Como ustedes pueden ver, el vaso tiene una representación, todo tiene una representación aquí. Podemos ver que tiene las características frutas, principalmente lo que es el limón, lo que es la naranja. El limón representa lo que es la acidez del momento que pasaron, a veces las penumbras y todo. La naranja representa lo que es la dulzura de la gente, más que nada. Y como podemos observar, tenemos una capa de sal de whisky con un característico aroma, como pueden apreciar, oler. La sal de whisky tiene un característico aroma, un color cada una. Le hice de este color rojo y amarillo porque el rojo representa la sangre derramada en la batalla de Cuba. Más que nada el amarillo también representa las riquezas que Usted se me parece himno Cuba. nacional. Es decir, pero no es un himno nacional de Cuba. No se preocupen, y es un cóctel maravilloso. Un cóctel muy ¿Sabes exquisito. El otro día leí algo sobre lo que es la alimentación consciente. Nosotros en nuestro medio nos hemos alejado un poquito de eso, pero mira, nos vamos a servir un coctelito que tiene historia, que representa algo de la cultura cubana. Claro. Entonces tú no estás solamente bebiendo Tomando algo alcohol. que te quieres emborrachar, no, estás tomando parte de la cultura y estás aprendiendo algo de la cultura. Y yo en realidad te puedo asegurar que yo no sabía por qué estaba arreglado así, pero tiene una historia. Y bueno, y lo que te comentaba sobre la alimentación consciente, en realidad es eso, uno tiene que saber cómo estás alimentando tu cuerpo. Creo que nuestro problema más grande que ahora estamos enfrentando como sociedad es la alimentación. No nos estamos alimentando conscientemente. Vamos, nos sentamos a una mesa y comemos como un cerdito que le ponen Dani, su chanchera pero a la entonces comida. podría decirse que ese es uno de los motivos por los cuales nosotros no podemos tener un contacto a nivel de una entidad evolucionada por el hecho de que somos muy primates, en el sentido, no, como tú hablas, de alimentación, hace un momento estábamos hablando del razonamiento humano, o sea, ¿crees que en realidad no tenemos todavía el nivel para poder ser tan perceptivos a esa información que es mucho más grande a nosotros? Para cerrar ese bloque de lo que te había preguntado, o sea, de si en realidad existe vida fuera de este planeta, pero directamente te lo quiero preguntar, no como bacteria, sino ¿tú crees que exista una vida con una forma un tanto humanoide que podría intentar acercarse a nosotros? Claro, yo creo que nosotros tenemos, y no, en realidad utilizo la palabra creer, pero es algo de lo que yo estoy totalmente seguro. ¿Ya? Creer a veces es dudar, pero el creer, cuando tú crees fielmente en algo, tú empiezas a crear una vida, una realidad a partir de tu sistema de creencias. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que dar el paso importante, un paso de los más importantes en la evolución de nosotros como individuos. Dejar de ser competitivos, lo que tú acababas de mencionar, y empezar a cooperar. El ejemplo que te ponía de cómo funciona el reino animal, la democracia. Tenemos que empezar a cooperar. Por ejemplo, tú ves un león, mata una gacela, no mata 20 gacelas y acumula 20 gacelas en un frigorífico para después comer. Eso es lo que hace el hombre. Solo se alimenta lo que necesita y el resto lo deja que todo fluya. Sí, sí. ¿Ya? Entonces nosotros, eso debe en realidad existir, debe haber más cooperación entre nosotros. La única forma que nosotros vamos a salir adelante es cooperando con nosotros mismos, es comprándole al vecino, comprándole al pequeño productor, no regateándole al que vende las cebollitas, al que vende el culantro, al que salió del campo. Uno le regatea, pero luego te vas al Supermaxi y pagas lo que te digan. ¿Crees tú que la forma en que se alimenta el ser humano en esta tierra
también depende de una manipulación sistemática y una conspiración en ese ámbito. Tú lo puedes llamar conspiración, pero en realidad si tú te vas a... es que por eso te digo, uno está constantemente juzgando. Entonces nosotros podemos juzgar y culpar a las grandes transnacionales alimenticias de que nos están envenenando. Pero es que ellos están haciendo todo en función del crecimiento global. ¿Entiendes? Entonces tienes 7 Pero mil no es un millones de crecimiento habitantes. global ya programado al consumo desde niño. O sea, ¿es culpable el ser humano por nacer en un sistema que lo programa a tal punto de hacerle creer que es natural cuando es normalizado nada más? ¿O tú crees que en realidad el ser humano adquiere malos hábitos que luego forman parte de un mal sistema? Nosotros vamos adquiriendo hábitos, la educación, nosotros desde los primeros 7 años, y eso lo ha estudiado mucho la psicología, Sigmund Freud, los jesuitas tienen una frase muy común que dice, dame un niño de 0 a 7 años y te entregaré al hombre. O sea, sí. En realidad esos primeros años de la vida tú puedes forjar a una persona, tú puedes enseñarle las cosas, y nosotros hemos crecido con creencias limitantes. Hemos crecido, hemos otorgado nuestro poder de salvación, podríamos así decirlo, porque nos crearon con el miedo de que hay un infierno, existe un infierno, existe la muerte. Sí. Hemos crecido con el miedo a la muerte. La muerte podría ser quizás algo no tan terrible. Hay mucha gente que desea morir, hay mucha gente que se aplica la eutanasia. No lo vamos a juzgar ahora de que si esto sea bueno o malo, o incluso lo de las conspiraciones ahora que se habla de que las grandes farmacéuticas están envenenando a la gente o están volviendo a la gente dependientes de sus productos. Incentivando al aborto para luego crear los grandes hospitales. Todo eso, o sea, si nos vamos al sistema de creencias, todo eso es muy factible. Bueno, caballeros, aquí está el cóctel, como les mencionaba, mi dulce Cuba, ya lo terminé. En otro momento tendré el placer de tal vez en un pequeño video mostrarles o pasarlo cómo se hace el proceso, explicando. Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias, muy bonito la presentación. Y tiene un pequeño toque de amargor a Salud. café. Salud. Por el Che y por Fidel ha de ser, pues si es de Salud. Cuba. Oye, qué rico. Delicioso, ¿ah? Y esto nos da ánimos para continuar. Sí. Después de este corte comercial vamos a volver con la tercera parte para concluir con el programa, una charla muy importante, muy amena, el tema de las conspiraciones, el tema de las vacunas, seres que nos pueden visitar o no. El tercer bloque te invito ya a hablar netamente de si nos visitan o no nos visitan, quiénes son, por qué, etc. Ya volvemos, amigos. Utilizar tecnología vanguardista no tiene que ser un asunto complicado para ti. Teclacom. Teclacom. Ideas y servicios computarizados. Somos una empresa dedicada a la venta de computadoras, impresoras, laptops, componentes y accesorios originales. Ofrecemos servicio de reparación y soporte técnico 100% garantizado. Instalamos juegos, programas y todo lo relacionado en computación. Distribuidores directos de las mejores marcas HP, Genius, LG, Dell, Toshiba y muchas más. Teclacom. Somos un equipo de expertos que te brindamos garantía, confianza y seguridad con varios años de experiencia en el mercado tecnológico. Visítanos en Balsas. Nuestros contactos 2-517-507 o 09-82-39-25-92. Síguenos en nuestras redes sociales. Teclacom. Un mundo de ideas y servicios computarizados. Ya estamos de regreso aquí en La Barra con mi amigo Dani, conversando de múltiples temas de conspiración, etc. Invitamos también a nuestros seguidores a las diferentes redes sociales que se sumen, que comenten, que nos escriban de qué tema les gustaría escuchar el siguiente programa. Vamos a tener La Barra muchos capítulos, entre ellos porque estamos en la segunda temporada y es muy importante escuchar y leer su opinión. Dani, lo que mucha gente escribió, por lo menos me escribió durante el WhatsApp cuando les decía que íbamos a hablar sobre temas de conspiración, de extraterrestres y eso, la gente a veces lo toma muy a la broma, muy a la ligera. ¿Por qué crees tú que se da eso de que el fenómeno paranormal, el fenómeno alienígena, la ufología en sí y los seres en sí que no vemos o que suponemos que existen, es tomado casi a broma en el Ecuador y en el mundo? Porque creo que hay cierto porcentaje nada más que
que toma en serio estas teorías? Lo que pasa es que también hay un punto en que no nos tomamos muy en serio la vida. En realidad, si uno se pone a estudiar la historia, existen las tablillas sumerias. La mayoría de las religiones abordan ese tema. Por ejemplo, en la Biblia habla de que los Elohim, Dioses, crearon, y ellos usan el término plural, Elohim. Incluso en el Génesis, cuando tú estás capítulo 14 leyendo el creo que Génesis, está eso. allí te dice, los Elohim les dijeron, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. O sea, ya no está hablando el Dios de la Biblia, Jehová, ya no está hablando en primera persona, está hablando en segunda persona. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Igual, asimismo, hay un diálogo en el mismo Génesis cuando se expulsa al hombre del paraíso porque comieron de la manzana del conocimiento del bien y del mal. Ese diálogo dice, mira, allí al hombre que ha comido del fruto del conocimiento del bien y del mal. Entonces, echémosle del paraíso, no vaya a ser que alargue su mano, tome del fruto de la vida y viva para siempre. Entonces ahí ya está hablando de genética, incluso. De genética, de que hubieron unos seres que de una u otra forma nos plantaron aquí. Y si tú te pones a estudiar las tablillas sumerias, hablan también de los Anunnaki, que los Anunnaki fueron unos dioses que vinieron en busca de recursos, de minerales aquí al planeta. Y se les atribuye la extracción de oro. Y mira, existe un eslabón perdido entre la evolución del hombre. Existe el Neandertal, y del Neandertal automáticamente se salta al Homo sapiens. ¿Qué pasó? No encuentran los fósiles o los huesos de ese eslabón, ese salto entre el Neandertal y el Homo sapiens. ¿Por qué de una a otra el hombre pudo razonar? Y ahí las tablillas sumerias dan la explicación de la modificación. Las tablillas sumerias lo sumerizan a que hubo una manipulación genética del Neandertal, ADN del Neandertal con ADN de ellos, lo cual dio origen al Homo sapiens, al cual utilizaron después para muchas labores y cosas así. Entonces ya se lee en la historia, y tú te pones a buscar incluso cuadros de pinturas del Renacimiento muy antiguas, cuadros de Leonardo da Vinci, en que tú puedes ver incluso en el lienzo pintado objetos voladores, peleas. Si tú estudias los Upanishads, en la India, los escritos védicos, ellos hablan de los vimanas, que son unas naves que ocupaban los dioses. Si tú vas a la Biblia... Y esos escritos son mucho más antiguos que los hebreos, porque tienen entre 50.000 y 80.000 años. Si tú te lees la Biblia, el libro de Ezequiel, él habla de ruedas, él describe obviamente a su manera, a su inteligencia o a su conocimiento. El conocimiento es infinito, pero al conocimiento de él en aquel entonces quizás no utilizaba los mismos términos que nosotros ahora utilizamos sobre naves, aviones, motores, propulsión, termodinámica y todo eso. Ellos utilizaban otros términos. Entonces, por eso es que nosotros no lo entendemos. Pero si tú te pones a analizar, a hacer como decíamos al principio, razonar, estudiarlo, investigarlo. Le hacemos burla, le hacemos mofa porque simplemente es algo que ignoramos. No tanto que lo ignoramos, sino que no es un tema que a nosotros nos gusta abordar. Cada quien se desenvuelve en algún tema específico. El que es agricultor le interesan temas de agricultura, el que es científico, el que es Eso está, te comento que eso está diversificado en todo. Mira lo que una vez se me quedó para siempre. Escuché hablar a un músico y hablaba con un ingeniero no sé qué cosa. Y empezó a hablar el músico y el ingeniero le presumía de su título de tercer nivel, y el músico era un excelente cantante. Entonces, entre tragos van, tragos vienen, el músico le dijo a mi amigo, le dijo: si yo quiero entro a la universidad y en 5 años adquiero el título de tercer nivel, pero tú no podrás ser artista si vuelvas a nacer. Claro, el otro tipo lo tomó a broma, jaja, como estamos en trago. Pero yo reflexioné muchísimo sobre eso. Y dije, es verdad, el arte requiere un talento que no sé si viene como información genética, pero es muy profundo. Entonces resulta que tú no puedes irte a una universidad y decir, bueno, en 5 años me graduó especialista en jazz, cuando no tienes el talento, no has nacido con esa información genética. Entonces yo creo que el ser humano
al desconocer muchas cosas, le da poca importancia a temas profundos como la espiritualidad, como el arte. Hay una historia muy bonita. Yo también he leído algo de lo que tú me comentas, sobre todo las tablillas de Zacarías, ¿no? Donde se habla de que en realidad la civilización humana fue creada en una modificación y por eso es que el arte, incluso cuenta una historia muy bonita de cómo nace el arte, la poesía. Exacto. Realmente necesitaríamos programas muy extensos para hablar de eso, pero estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, creo que el hombre conoce muy poco de quién es en realidad. Conocemos muy poco nuestra historia en realidad. Mira, teníamos la biblioteca de Alejandría, que ese creo que fue uno de los daños más grandes que se le hizo a la humanidad cuando la incendiaron. Se perdieron archivos antiquísimos. Aquí en Ecuador, nuestro país tiene tanta riqueza. En la Cueva de los Tallos también encontraron una librería inmensa. Vino el mismo Neil Armstrong en una expedición a la Cueva de los Tallos con más de 50 científicos. Las tablillas eran de oro, ¿no es cierto? Eran de oro, de cobre. Aquí se llevaron, según sé yo, porque me conozco con gente que estuvo en esa expedición, llevaron varios cofres que sacaron de ahí, de las cuevas. Llenos de tablillas. Y ahí tú encuentras, es como una librería. Nuestro planeta ha pasado por muchas civilizaciones. Podríamos Civilizaciones llamarlo que han venido... como camadas. Como lo que está sucediendo ahora, que nos encontramos, como quien dice, en la punta del iceberg de la evolución de nosotros como sociedad. Luego viene un periodo llámese la involución, en que la sociedad empieza a decaer como tal, porque necesita ya de una reestructuración. Entonces, todo esto que está sucediendo, tú lo puedes llamar teoría de conspiración, pero no es una teoría de conspiración. En realidad, las teorías de conspiración en este instante que estamos viviendo de nuestra civilización ya no son teorías, son hechos. Ya, lo que pasa es que nosotros no los queremos ver porque tenemos miedo. El miedo es uno de los grandes impedimentos de nosotros evolucionar. El miedo te detiene, el miedo te mata, el miedo te consume. Las sociedades tenemos que ir más allá del miedo, el miedo de lo desconocido, el miedo a investigar. Uno cree que si investiga, uno va a terminar decepcionado de la vida. No, es verdad, te decepcionas al principio, darte cuenta que vives en un mundo en el que te ha diseñado de una forma para que seas un consumidor. ¿Qué opinas tú de la frase, solo se puede ser feliz en la ignorancia? Yo creo que la ignorancia es una decisión. ¿Cómo así? Porque, a ver, nosotros nacimos con todas las herramientas para sobrevivir. Nosotros como especie sobrevivimos. Un niño cuando nace, lo primero que busca es el pecho de la madre. Ya tenemos el instinto de supervivencia y el instinto de supervivencia va a hacer que tú busques la forma como alimentarte, cómo crecer, cómo evolucionar. Entonces la ignorancia no es eso. La ignorancia, uno decide ser ignorante. Uno decide qué temas ignorar. Uno decide hasta dónde llega su conocimiento. Cuando tú vas más allá de eso, de tus propios límites, porque los límites, las limitaciones están aquí en tu cerebro. Tú te pones tus propios límites. Cuando tú decides ir más allá, investigar lo que alguien te dice, sin juzgarlo, simplemente investigarlo. Decir, bueno, ¿sabes qué? Probablemente no esté de acuerdo con lo que tú estás hablando, probablemente yo en lo personal creo que existe vida inteligente en otros planetas y muchos de esos seres han interactuado con nosotros, interactúan hasta el día de hoy. Yo en lo personal me he topado con gente que yo he dicho, esta gente, estos no son de aquí, porque tú le ves en su fisionomía, tú lo ves en su forma de actuar. Tienen unos códigos de ética, tienen una forma de comportamiento. Ellos están actuando en concordancia con lo que está sucediendo alrededor de ellos. Es como el cóctel que nos acabamos de tomar. Tiene una historia sobre Cuba. Sí. Muchos lo juzgamos a Cuba como comunista y podemos decir, que el comunismo está acabando con Cuba, esa gente vive mal, o lo que está sucediendo en Venezuela por Maduro. Nosotros lo juzgamos a ellos a partir de su situación actual.
pero nunca nos sentamos a analizar cuál es su La historia, historia, ¿no? por qué llegaron a ese punto, qué los llevó. Y ese es el problema de nosotros. Claro, mucha gente que habla, por ejemplo, hoy de Cuba, ignora lo que pasó con Batista. Ignora lo que pasó, ignora lo Batista que antes. sucede con ellos, ignora lo que representa este cóctel. Por eso la alimentación consciente que te decía es, nuestra alimentación no es solo lo que comes. La alimentación del ser humano también son las impresiones. Las impresiones llegan a través de tus 5 sentidos. Podemos- Lo que tú ves, lo que tú sientes, lo que tú pruebas, todo eso al final termina en tu organismo discerniéndolo y alimentándote. Si tú te alimentas de información negativa, te estás condicionando para proyectar un mundo negativo, un mundo caótico. Entonces, sí, es bueno conocer lo que está sucediendo, es bueno conocer las teorías de conspiración, es bueno conocer, escuchar, saber escuchar a la gente lo que te está diciendo, porque hay gente que dedica su vida a investigarlo. Entonces, si nosotros juzgamos, como, no, este man está loco, este man está hablando tonterías, y no nos damos ni siquiera un momento para investigarlo, leerlo, sin juicio, simplemente leer. Y tú dices, es un punto de vista, no necesariamente tienes que aceptarlo, pero eso es parte de la cooperación. Nosotros como especie tenemos que empezar a cooperar con nosotros mismos, a salir adelante. Si seguimos en este punto de competencia, yo soy mejor que tú, yo soy mejor que el resto, yo tengo que luchar por mi familia, pero ¿y el resto? Toda la gente que también tiene que luchar por su familia. ¿Por qué tengo que luchar contra alguien para salir adelante? Si todos podemos salir adelante como una comunidad, con democracia, ¿no? Entonces, ahí es donde uno debe aplicar en realidad todo este tipo de cosas, porque nosotros como especie, si no empezamos a cooperar entre todos nosotros, aquí no es yo soy mejor, o los conspiranoicos, o los antivacunas. Mira, que siempre la sociedad nos está poniendo esas cositas para dividirnos. Rivalidades. Y lo que estamos haciendo es cada vez separarnos más. Es lo que se dice en política, ¿no? Cuando en realidad, los problemas colectivos tratan de hacerlos divide y vencerás, es la las clave. Respuestas individuales cuando deben ser respuestas Yo les colectivas. invito a todo el público que cambien esa modalidad y no utilicen más el divide y vencerás, sino el únete y vencerás, porque es la única forma que nosotros como especie vamos a salir adelante, ayudando al pequeño productor, consumiendo sus productos, no regateando, utilizando, volviendo a la antigüedad, que el trueque. ¿Ya? Tengo un suéter que ya no me gusta, lo puedo cambiar con alguien. Tengo alimentación, mira, aquí el egoísmo es tan grande que hay personas que dejan podrir los mangos en sus fincas simplemente porque la dueña de casa no quiere que nadie se le meta a coger sus mangos y se pudren. Entonces, ¿tú crees que el problema de alimentación es porque no hay los suficientes recursos o es porque una persona quiere acaparar todos los recursos? Es por un monopolio egoísta. Exactamente. Entonces, seguimos en la competencia, en la competitividad. Entonces, si Charles Darwin cambió su creencia o su teoría de que la evolución natural. La evolución natural y las especies predomina el más fuerte, y después él mismo lo cambió y dijo, no es la más fuerte la que sobrevive, sino la que se adapta al cambio. Y nosotros tenemos que adaptarnos, pero como comunidad. Más allá de teorías conspirativas, más allá es de el teorías, hombre quien es debe el de hombre. elegir. Es que todas las teorías, así todas las teorías vengan desde afuera, en un contexto, al final terminan aquí dentro de ti y se vienen a ser tu sistema de creencia. Entonces es en realidad, mira, los hindús hablan muchísimo de esto, que el cielo y el infierno no son lugares físicos, son estados de conciencia. ¿Ya? Tú puedes ver al mundo, pero si tú lo ves al mundo a partir de tus problemas, estás viviendo en un infierno. Sí. Pero si tú ves al mundo a partir de las muchas posibilidades que hay, nosotros tenemos que aprender a tener fe, tenemos que aprender a creer en nosotros mismos, porque mira, lo que hizo Albert Einstein, lo que hizo Gandhi, lo que hizo Martin Luther King, han revolucionado la conciencia de los seres humanos, han liberado pueblos, naciones, razas. ¿Por qué? Porque ellos
fueron más allá de sus límites, cooperaron, ellos vinieron aquí a dar un servicio y todos deberíamos hacer eso. Dani, es un gusto, ha sido un gusto compartir contigo este programa porque si bien es cierto, creo que faltan los espacios en el Ecuador de hablar de estos temas que son muy profundos, extensos pero importantes. Para mí es un gusto haberte tenido aquí en La Barra. Créeme que se quedan millón preguntas, sobre todo en el tema de espiritualidad, en el tema de fenómenos, en el tema de vida en otros lugares del universo. Y yo sé que tú estás empapado de esto, eres un apasionado por el estudio de todo tipo de fenómenos. Soy un apasionado, Will, en la humanidad, porque creo firmemente que nosotros como especie podemos dar mucho más. Podemos ser mucho mejores amigos, muchos mejores hermanos, mucho mejor parejas. El problema es que nos hemos vuelto egoístas. Tenemos que empezar ya a pensar en forma globalizada. Así es, Dani, queridos amigos, te dejo con las palabras finales y tal vez quieres dirigirte a los seguidores de tus redes. Sé que tienes un par de redes abiertas con algunos seguidores. Te dejo con las palabras finales antes de despedir el programa. Eso, pues, un mensaje que yo les puedo dar es esto, empezar a cooperar con nosotros mismos, pero para cambiar al mundo, como lo dijo Gandhi, el cambio empieza con uno mismo. Tú sé el cambio que quieres ver en el mundo. Nosotros mismos tenemos que ser mejores personas, tenemos que aprender a convivir en las comunidades donde nacimos, tenemos que aprender a convivir con la naturaleza, con los seres de la naturaleza, con los animales, dejar de desplazarlos, empezar a valorar todas esas cosas que en algún momento en nuestra vida no las creímos importantes. Todo es importante, cada persona, cada individuo, así sea el que recoge la basura o un indigente que está en la calle, todas las personas son un Albert Einstein en potencia. Todas las personas pueden crear cosas maravillosas para este mundo. Pero si las continuamos aislando, si las continuamos desplazando y no cooperamos con ellos, vamos a terminar extinguiéndonos como especie. Así es, Dani, un placer haberte tenido aquí en La Barra. Estimados amigos, nos despedimos, pero los esperamos en el siguiente programa con un siguiente invitado. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias. Mucho, Encantado.